cómo está la sesión en general. Siempre hemos hablado del servicio de traumatología, con señor equipo, David Ferrero, Daniel Cuadrado de Monesure, que nos van a hablar sobre la escoliosis idiopática de los adolescentes. Bueno, buenos días a todos. Efectivamente vamos a hablar de la escoliosis idiopática del adolescente y nuestra experiencia y resultados en esta patología. Como ha dicho Isa, somos Mona, Dani y David, que somos los R5 de trauma. Bueno, primero de todo, una pequeña introducción sobre qué es la escoliosis, ¿no? La escoliosis es una deformidad tridimensional de la columna en la cual encontramos cuando vemos a un paciente de frente en una curva coronal mayor a 10 grados asociada a una rotación vertebral. Existen varios tipos de escoliosis, aunque nosotros nos vamos a centrar en esta sesión en la escoliosis idiopática del adolescente, que son la escoliosis de inicio precoz, que es en pacientes menores de 10 años, que puede ser congénita por alteraciones neuromusculares, sindrómicas o idiopáticas. La idiopática del adolescente y la degenerativa del adulto. En cuanto a las causas principales, un poco la etiopatogenia de esta patología, pues destacar que la escoliosis idiopática del adolescente abarca el 80-85% de todas las escoliosis. Tiene una prevalencia en la población del 3% y se distribuye en unos grupos de edad de 11 a 18 años. Es a destacar un poco que se distribuye igual de sexos en niños y en niñas, pero es verdad que el riesgo de progresión de las curvas es hasta 10 veces mayor en chicas. En cuanto a la etiología, es un poco desconocida porque es un origen multifactorial de muchos factores en los que influyen factores internos, hormonas y factores externos. En cuanto a factores internos, pues es la propia anatomía de la columna del paciente, factores neuromusculares y biomecánicos. En cuanto a hormonas, se ha visto que existe algo de correlación con melatonina, la calmodulina y algunas de las hormonas que aparecen ahí en el cuadro. Y luego también ciertas trazas que pueden aparecer del uso en ciertas sustancias de cobre, de zinc y de selenio que pueden asociarse a que pacientes puedan tener escoliosis, aunque no es una causa per se, sino que es como bien comento, es una etiología multifactorial. Una vez que sabemos qué es la escoliosis, pues un poco planificamos qué es lo que hay que hacer con un paciente cuando nos damos cuenta que hay escoliosis, cómo vemos que tiene escoliosis, a quién hacemos radiografía, a quién no hacemos radiografía, a quién operamos, a quién no operamos, a quién no hace falta verle más. Y nos hemos basado un poco en la presentación en un artículo que hicieron en El Niño Jesús, que es el hospital un poco de referencia de cirugía de escoliosis infantil, que va desgranando por pasos un poco cómo hay que ir avanzando con todo el diagnóstico y el tratamiento de la escoliosis, ¿no? Lo primero de todo, el primer punto de todo, pues lógicamente es la anamnesis, ¿no? Es preguntar al paciente y a la familia pues cómo fue el embarazo y el parto, la edad del paciente para poder vaticinar un poco la progresión que pueda tener la curva, el sexo del paciente por lo comentado de que en niñas hay hasta un riesgo hasta 10 veces mayor de progresión de la curva, la presencia de menarquia o no que se asocia a que la curva pueda progresar más o no, actividad deportiva en los pacientes, algún otro antecedente médico que puedan tener, la presencia de dolor, porque el dolor en un paciente con escoliosis no es una cosa frecuente, es decir, la escoliosis no duele, o sea que si duele hay que buscar alguna cosa más. Y luego tratamientos previos que se han podido tener para la deformidad de la columna. Lo más importante a la hora de la exploración física es que hay que desvestir al paciente de cintura para arriba. Porque cuando desvestimos al paciente podemos ver si tiene asimetrías en los hombros, asimetrías de la escápula con retropulsión, curvaturas, asimetrías pélvicas. Luego el test de Adams, que es cuando flexionamos al paciente que aparezcan jibas torácicas, lumbares, que nos puedan indicar que el paciente sufre escoliosis verdaderamente y que nos pueda indicar que tiene que hacer más pruebas. ¿Qué es el test de Adams? El test de Adams es la prueba de exploración física que más información nos da y que más nos dice si tenemos que seguir haciendo cosas o no. Un test de Adams normal, que es que no aparece jiba o que utilizando un escoliómetro, que es ese instrumento que veis ahí apoyado en la espalda del paciente, si tiene una curvatura menor de 5 grados, nos indica que es fisiológico y que no hace falta ni hacer seguimiento, porque nos indica un poco el ángulo de rotación del tronco. Cuando tiene una rotación de unos 5 o 7 grados hay que hacer un control clínico a los 6 meses y cuando la rotación es mayor de 7 grados es cuando tenemos que hacer una radiografía. ¿Por qué hay que hacer radiografía? Porque se ha visto que en el 95% de los pacientes que tienen unos grados en el escoliómetro de 7 grados o más, en la curva de la radiografía tienen más de 20 grados de desviación.
¿Qué más cosas podemos ver en la exploración física? Pues fuerza, sensibilidad, reflejos osteotendinosos, presencia de manchas café con leche que pueden indicar alguna asociación, alguna malformación congénita a nivel de la columna y demás. Pero lo más importante es desvestir al paciente. Algunos otros signos o pruebas que nos pueden aportar información a la hora de evaluar una escoliosis es el test de la plomada. ¿En qué consiste? Pues ponemos una cuerda, lo analizamos al paciente de frente, es decir, en el plano coronal, y de lado, que es en el plano sagital. Ponemos una cuerda por el plano coronal a nivel de C7 y la dejamos caer hacia el pliegue interglúteo, y esto nos da información un poco de hacia dónde va la curva y cuánta desviación puede tener. Y en el plano sagital lo mismo, se pone detrás del pabellón auricular, 1 centímetro por detrás, y nos hace ver un poco la distancia de la caída desde C7 hacia el sacro para saber si el paciente es hipercifótico, hipocifótico, hiperlordótico o alguna otra información. El siguiente punto, después de la exploración física, haber hecho la anamnesis del paciente, es saber el estado madurativo del niño. Porque no es lo mismo un niño esqueléticamente maduro ya de 18 años que tiene una curva que sabemos que no va a progresar más, que saber que un niño con 11 años encontramos una curva de 20 grados que hay que ir vigilando porque puede progresar más. ¿Cómo valoramos el estado madurativo? Pues principalmente las escalas que más se usan son el Reiser y el cartílago trirradiado, aparte de la escala de Tanner que todos conocemos, ¿no? El Reiser es la osificación del cartílago de crecimiento de la espina pélvica superior que va del grado 1 al grado 5. Y el cartílago trirradiado es la formación de cartílago a nivel del cotílogo, cuando no está cerrado tiene como una forma de T, y cuando ya no se ve cartílago trirradiado, o bien es que está en un estadio evolutivo muy prematuro o que ya tiene una madurez esquelética completa. Existen miles de clasificaciones para el estado madurativo, miles de artículos que un poco cada uno se basa en una cosa. En general, no se ha encontrado exactamente qué método es mejor y se ha visto que ninguno es mejor que el otro, pero es verdad que los más utilizados en la mayoría de estudios son el Reiser y el Tanner. Es verdad que la escala de Reiser tiene una mala correlación en los estadios precoces con la tasa de crecimiento, pero en los estadios tardíos sí que sabemos que el paciente ya se considera esqueléticamente maduro, que nos dice que la curva tiene menos riesgo de progresión. Luego, sabiendo estado madurativo, habiendo hecho exploración física y demás, pues ¿qué pruebas hacemos, ¿no? Principalmente se hace en estas pruebas, que son la teleradiografía de la columna del paciente en API lateral para poder valorar la curva y medir los ángulos. Y luego otra prueba específica que se hace es el test de bending. ¿Qué es el test de bending? En el test de bending vemos un poco, aparte de hacer la radiografía de frente del paciente, se le hace flexionando el tronco hacia un lado y hacia otro para saber la flexibilidad de las curvas. Si las curvas en este test de bending nos corrigen a menos de 25 grados, esto implica que las curvas son flexibles y que de cara luego a un tratamiento quirúrgico que explicará Dani, pues no tendremos que fijarlo, porque lo más importante en estas cirugías es tratar de artrodesar el menor número de niveles posible, porque se ha visto que tiene mejor resultado funcional. Entonces, con el test de bending podemos saber exactamente si la curva es estructural y es rígida, por así decirlo, o si es flexible y no hace falta artrodesarla. Luego existen algunas otras mediciones especiales que en curvas muy pronunciadas, en pacientes con algún síndrome, patología neuromuscular, se puede hacer este test de bending en tracción o hacer la teleradiografía tumbado en decúbito supino en tracción también para ver la corrección de la curvatura. ¿Qué otras pruebas podemos hacer en la escoliosis? Pues principalmente dos. ¿Cuándo las hacemos? La resonancia magnética se hace principalmente en patrones atípicos de curvas que no son frecuentes, porque la curva más frecuente es la curva torácica derecha y la lumbar izquierda. Entonces, si no existen estos patrones, son patrones diferentes, hay que buscar que no pueda haber algo detrás que esté provocándonos esto. Presencia de manchas tipo café con leche o alguna otra patología neuromuscular que pueda hacernos pensar que hay alguna malformación congénita a nivel vertebral. Exploraciones neurológicas con déficit motor, alteración de esfínteres, déficits sensitivos, para buscar algo más allá de la columna. Que duela la escoliosis, porque como bien decía, la escoliosis per se no duele, o que el paciente tenga antecedentes oncológicos. Eso en el caso de la resonancia magnética. En el caso del TAC se utiliza más a nivel preoperatorio para cierta planificación quirúrgica en pacientes con curvaturas o deformidades muy grandes
o con alguna patología de base que nos pueda hacer pensar que tenga un stock óseo bastante bajo. En definitiva, un poco, lo principal que medimos en la radiografía es el ángulo de Cobb. El ángulo de Cobb, que es pues, la curvatura que tiene el paciente en su escoliosis. Un poco resumiendo, al final es las dos vértebras más inclinadas, tanto a nivel superior como a nivel inferior, pues el ángulo que nos dan estas dos vértebras es el ángulo de Cobb, que es el que nos indica los grados de escoliosis y el tratamiento que tenemos que hacer. Otro dato importante que nos da la radiografía es la vértebra apex, que es la vértebra más alejada de la línea sacra dentro de la curvatura, que esta es la vértebra más rotada, que de cara a saber rigidez de la curva, de la columna, el saber que esa vértebra está más o menos rotada, que luego explicaré un poco unas clasificaciones, nos va a indicar exactamente los niveles de fijación y cuánto de flexible puede ser la curva. Esto es un poco lo que podemos ver, resumiendo, en una proyección antero-posterior de columna de una teleradiografía. Es la simetría de los hombros, la oblicuidad pélvica, que haya discrepancia de longitud y luego todas las vértebras que he comentado y los ángulos de Cobb. Por último, en la proyección lateral, lo que podemos ver sobre todo también son pacientes con hiper o hipocifosis que nos puede hacer tener que corregir o tener que modificar a la hora de fusionar o no fusionar ciertos niveles. Luego ya, una vez que tenemos todo esto, pues hay que clasificar la escoliosis, ¿no? Estas clasificaciones principalmente son estas tres porque cada una la clasifica viendo la radiografía, viendo el paciente desde un plano. La primera es la clasificación de Lenke, que es la más utilizada, que es la clasificación en función de la deformidad en el plano coronal, aunque también asocia algún apunte en el plano sagital. Luego la clasificación de Abelin-Genevoix, que es el balance sagital, y la clasificación de Nash-Moe, que es donde vemos la rotación de la vértebra apex en la curvatura de la escoliótica. Un poco resumiendo las clasificaciones, la clasificación de Lenke es en la que está basada el tratamiento, nos determina cuál es la curva mayor y cuál es la más flexible o cuál es la rígida a la hora de clasificarla. Hay que localizar el apex de la curva para saber cuál es la vértebra más rotada y para conocer la estructuralidad de la curva. Luego, lo que comentaba de la clasificación de Abelin-Genevoix es un poco de cara al enfoque terapéutico, porque en función de la cifosis, hipercifosis o hipocifosis, habrá que fijar unos niveles u otros y se clasifica un poco en tres tipos. Y ya por último, la clasificación de Nash-Moe, que como bien comentaba, es la rotación de la vértebra apex para saber exactamente cuál es la rigidez. Esto lo vemos en la radiografía y según cómo se vean los pedículos de la vértebra, pues sabremos si la vértebra y toda la curva está más rotada o menos rotada. Se dividen en 4 grados. Y ahora ya Daniel va a hablar del algoritmo de tratamiento. Bueno, con respecto al algoritmo de tratamiento, lo primero es definir qué es la progresión de la escoliosis. Se debe definir como un aumento de 5 grados en el ángulo de Cobb en 2 o más consultas. Los factores que van a determinar la progresión de la escoliosis, como ya se ha comentado, sexo femenino, aumenta por 10 el riesgo de progresión, la magnitud de la curva en el momento del diagnóstico, mayores curvas, mayor riesgo de progresión en el futuro, el potencial de crecimiento, RISES bajos, 0, 1, 2, aumenta el riesgo de progresión. Y luego el tipo de la curva. Si tenemos curvas dobles o curvas torácicas, tenemos más riesgo de progresión que curvas lumbares simples, que son las que menos se relacionan con la progresión. Se pueden dividir los pacientes con escoliosis en 2 tipos, o sea, en 3 tipos: curvas pequeñas, moderadas, grandes. Curvas pequeñas serán aquellos pacientes con ángulos de Cobb por debajo de 25 grados. En casos de madurez esquelética no requiere ningún tipo de tratamiento, haremos seguimientos anuales. Si no tienen todavía la madurez esquelética, sí que hay que hacer seguimiento un poquito más estrecho, cada 4 o 6 meses. Curvas moderadas entre 25 y 45 grados, maduros esqueléticamente, tampoco precisan de tratamiento porque el riesgo de progresión es muy bajo. Haremos controles cada 6-12 meses. Si no han alcanzado la madurez esquelética todavía, sí que en estos pacientes se van a beneficiar de un tratamiento con un corsé y seguimiento cada 6 meses. En pacientes ya curvas grandes por encima de 45 o 50 grados son los pacientes en los que se van a beneficiar de un tratamiento quirúrgico. Entonces, para resumir, pacientes con ángulo de Cobb por debajo de 25 grados e inmaduros esqueléticamente o curvas por debajo de 45 o 50 y que estén maduros esqueléticamente, seguimiento clínico radiológico
Estos pacientes pueden progresar a necesitar un corsé, una cirugía o simplemente cesar el tratamiento. La frecuencia del seguimiento pues, va a depender sobre todo pues, de la magnitud de la escoliosis y del potencial de crecimiento restante, como ya comentaba. Curvas por encima de 25 o 30 grados, curvas ya moderadas y potencial de crecimiento todavía, o sea, RISES 0 o 2, estos son los que se van a beneficiar de un tratamiento con un corsé. No se va a recomendar este corsé en pacientes con poco potencial de crecimiento, como ya decía, por encima de 50, daremos un tratamiento quirúrgico o RISES de 3 a 5. ¿Qué tenemos que tener en cuenta sobre el corsé? Bueno, los corsés, como vemos, hay muchísimos. Lo más importante es que el objetivo del corsé no es corregir la deformidad, sino evitar o enlentecer la progresión de la curva. Numerosos tipos, como ya comentaba, que van a depender de dónde se encuentra el ápex de la curva. Los más utilizados, si tenemos un ápex por encima de T8, el corsé de Milwaukee, por debajo de T8, el Chenot o el Boston, y en curvas flexibles se pueden poner corsés nocturnos de hipercorrección, como el Charleston o el Providence. Importante, ¿cómo sabemos si nuestro corsé es efectivo? Bueno, pues en el inicio del tratamiento con él, a los 3-4 meses, realizamos una teleradiografía y será efectivo cuando tenga una corrección de por lo menos el 20% de la curva inicial. En cuanto al seguimiento, haremos teleradiografías cada 6 meses, retirando previamente 24 o 48 horas para que no nos falsee la curva real. ¿Cuánto tiempo debemos utilizarlo? Bueno, aquí las guías y la bibliografía es clara, mínimo 18 horas al día. Se ha comprobado que tenerlo 23 horas no le va a aportar ningún beneficio al paciente, pero sí que menos de 18 horas va a ser negativo. Como decía, el corsé nocturno de hipercorrección hasta que consiga el potencial de crecimiento. ¿Y cuándo debemos retirarlo? Siempre de manera progresiva y controlada y cuando el paciente haya conseguido la madurez esquelética. En las niñas, 2 años después de la menarquia con un RISER de 4 y los niños con un RISER de 5 cuando han encerrado la epífisis vertebral. En cuanto a la fisioterapia, múltiples tipos, SCROC, PSE, Lyon, SIS, no hay ninguna clara superioridad de uno frente a otro. Lo que sí que se ha visto es que tiene un efecto beneficioso en el ángulo de Cobb y en la calidad de vida. En cuanto al ejercicio físico tipo yoga o la fisioterapia dirigida, tiene más o menos similares resultados. Sí que es verdad que la fisioterapia se ha visto que es beneficiosa para deformidades leves. Tratamiento quirúrgico, como ya decía, curvas torácicas por encima de 50 grados, curvas lumbares por encima de 45 grados. Esto lo que va a producir es un riesgo de progresión en la edad adulta, una cifosis, una deformidad estética y un desequilibrio coronal y sagital si no intervenimos a estos pacientes. Como objetivo del tratamiento quirúrgico, prevenimos la progresión de la curva, adecuamos el equilibrio sagital y el coronal, que esto se va a traducir en una mejor calidad de vida en la etapa adulta, y maximizamos la salud y la funcionalidad tanto a medio como largo plazo. Principios fundamentales, sin entrar tampoco en cosas muy técnicas, fusionar el menor número de vértebras posibles, sobre todo en la columna lumbar, que es la zona más móvil, y artrodesamos solo las curvas estructurales. No debemos finalizar nuestra instrumentación en el ápex de la curva y la línea sacra media tiene que estar centrada sobre la última vértebra artrodesada. Importante que las curvas no estructurales podemos hacer cirugías de fusión selectiva, ya que van a corregir el 70% de manera espontánea. 3 preguntas nos tenemos que hacer: ¿qué niveles incluimos en la artrodesis? ¿Qué técnica utilizamos? ¿Mediante qué abordaje? Bueno, los niveles a incluir, primero, como ya se ha comentado, definir cuál es nuestra curva estructural, que es la que debemos incluir en la instrumentación. Debemos tener en cuenta también la vértebra superior instrumentada. La columna torácica es una columna que es más rígida que la columna lumbar, porque aquí va a ser menos importante conservar segmentos móviles, y lo que tenemos que prevenir en este caso es el desequilibrio de los hombros, la progresión proximal de la curva y la cifosis del tránsito. Y la vértebra inferior instrumentada, decía, la columna lumbar es flexible, aquí tenemos que ser más estrictos y tenemos que tener en cuenta para seleccionar esta vértebra inferior el tipo de curva, la rigidez, el modificador lumbar, la traslación de la vértebra apical y la rotación. ¿Qué técnicas o qué abordaje utilizamos? Bueno, pues hay varios abordajes, anterior, posterior, doble abordaje. El gold estándar, el que más se utiliza a día de hoy, es el abordaje posterior. Se pueden asociar también osteotomías de ponte en la zona del ápex para corregir la cifosis torácica o la toracolumbar, y con columnas de gran magnitud y que sean poco flexibles, se pueden hacer osteotomías también para flexibilizarlas y mejorar la corrección. Como complicación de la cirugía,
se puede producir el fenómeno de Addinón, que es una progresión de la curva por debajo de la fijación, que se va a definir como un aumento del ángulo de Cobb por encima de 5 grados o cambios en la angulación del disco por encima de 5 grados en los 2 años postquirúrgicos. Esto va a condicionar una pérdida progresiva de la corrección y un empeoramiento de los resultados clínicos. ¿Qué factores se relacionan con esto? Pues sobre todo un error en la selección de la vértebra instrumentada, una inmadurez esquelética, mal equilibrio de hombros tras la cirugía, un ángulo de Cobb alto en la columna lumbar y un aumento de la distancia de la última vértebra instrumentada a la línea sacromedia. Entonces, como ideas un poco para llevar a casa esta primera parte teórica, importante la anamnesis y la exploración física, que sean completas. Hemos hablado que el origen de la escoliosis es multifactorial. Generalmente estos pacientes son pacientes sanos, pero hay que buscar otras posibles causas, criterios de alarma, como comentaba David antes, que nos hacen pedir una resonancia magnética. Es una deformidad tridimensional, valoramos los 3 planos. Si hemos decidido en hacer un tratamiento quirúrgico, siempre hacemos una correcta planificación para intentar evitar el máximo número de complicaciones posibles. Los factores de riesgo de progresión, como decía antes, y el estado madurativo para ver cuál va a ser nuestro futuro. En cuanto manejo sencillo, menos de 25 grados observación, entre 25 y 45 grados inmaduros, tratamiento con corsé mínimo 18 horas al día, y por encima de 45 o 50 grados, estos son los pacientes que necesitan de una cirugía, como gold estándar la artrodesis vertebral posterior. Bueno, y yo voy a hablar un poco de nuestra experiencia y los resultados que tenemos cuando operamos a estos pacientes. En esta presentación hemos incluido un análisis de los 10 pacientes que hemos operado, los que tenemos recogidos muchos datos. Es verdad que empezamos en el 2022 las cirugías de la escoliosis. Están los 10 pacientes incluidos, aunque están algunos más hechos que no están incluidos aquí. La edad media de nuestra muestra de 10 pacientes fue de unos 15 años. La mayoría fueron mujeres, 70%. Un IMC presentaron de 22,36% de media y un estadio madurativo de Richter 4 o 5. Ninguno de estos pacientes que hemos incluido aquí presentó patología relevante asociada. Como bien han explicado ya mis compañeros, nosotros cuando hacemos el estudio preoperatorio de estos pacientes les hacemos las radiografías anteroposteriores en bipedestación y también las laterales, ¿no? Para poder ver bien el perfil coronal de nuestros pacientes y el perfil sagital y sacar muchos numeritos que también se han presentado antes, y todo esto lo volcamos gracias a un programa que se llama Surgimap y nos da muy bien las medidas que queremos incluir para definir bien nuestra curva. Como veis aquí en esta muestra, los ángulos de Cobb a la altura que están los hombros, cómo está la pelvis orientada y cómo se comportan, ¿no? Las vértebras, y definir cuál es la vértebra apex, la estable, la neutra y los demás datos técnicos que necesitamos. Con esto, una vez analizados nuestros 10 pacientes, hemos podido clasificar, según la clasificación del Encke que os ha presentado antes, cuál es la curva que corresponde a nuestro paciente. El 50% de la muestra tuvo una curva del Encke tipo 1, que es cuando solo está afectada o definimos como estructural la torácica principal. Le siguieron en frecuencia las curvas de Encke tipo 2, que incluyen las dos torácicas, ¿vale? La doble torácica, perdón, la proximal y la principal. Y también tuvimos una curva, disculpa, Encke tipo 5, que afecta a la zona lumbar, toracolumbar. Como bien se ha comentado antes, nosotros cuando hacemos la cirugía nos basamos en la artrodesis selectiva, que implica fusionar el menor número de vértebras posible y artrodesar solo aquellas curvas que son estructurales, que para que lo recordemos son aquellas curvas que cuando sometemos a los pacientes al bending, que es ponerlos de lado, no corrigen por debajo de los 25 grados, ¿vale? O los que tienen una cifosis segmentaria de más de 20 grados de T2 a T5 o de T10 a L2. Muy importante cuando hacemos la fusión es que nuestra fusión no acabe en el ápex de una curva coronal o sagital y conseguir que la línea sacromedia que antes hemos visto con la plomada, que lo han explicado mis compañeros, que la línea media sacromedia quede sobre la última vértebra artrodesada.
¿vale? Y así la incluimos como toda la curva en nuestra corrección. Y para hacerlo un poco más visual, para saber un poco dónde empezamos y dónde terminamos nuestra instrumentación, nos tenemos que fijar para aquellas curvas torácicas, las torácicas derechas, que sería el patrón más normal. Nos fijamos en los hombros del paciente para instrumentar la vértebra superior. Si el hombro derecho está más elevado, tendremos que acabar en T4. Si es el izquierdo el que está más elevado, en T2. Sin embargo, si los hombros están a la misma altura, acabaremos nuestra instrumentación en T3. La vértebra instrumentada inferior será aquella que sea que sea cortada por la mitad por la línea sacromedia, que consideramos que sería la vértebra estable. Esto tiene algunos matices, porque si la curva lumbar es más flexible, podríamos no llegar tan abajo, sino instrumentar la vértebra que es tocada por la línea sacromedia, ¿vale? Entonces, influimos incluso menos niveles en nuestra instrumentación. Para aquellas curvas lumbares suele ser más o menos los límites del ángulo del COP, que es aquella vértebra límite superior y la límite inferior que nos define, ¿no?, nuestra curva. Y así hemos podido establecer esta tabla, que son nuestros 10 pacientes, un poco con las curvas que les hemos adjudicado en nuestro estudio, y así hemos podido definir los niveles que vamos a instrumentar. Y la instrumentación, cuando digo instrumentación, significa colocar un tornillo a través del pedículo de la vértebra y a través de ese pedículo vamos a colocar ese tornillo que llega a fijarse al cuerpo vertebral. Claro, esto lo tenemos que hacer en estos pacientes con mucho cuidado porque no es una columna normal, es una curva muchas veces displásica y esto tiene mucho riesgo neurológico si nosotros fallamos. Por lo tanto, lo que se ha hecho es que en todos estos pacientes se hace un TAC de un corte muy fino antes de la operación para poder hacer una impresión 3D de su columna, que veis aquí el ejemplo a la derecha. Este sería una impresión 3D de la curva de uno de los pacientes de quirófano. Esto lo tenemos estéril en quirófano porque nos va a guiar para poder colocar esos tornillos. Y esto lo hacemos mediante las guías, que son las guías estas amarillas que están al lado de la columna, y esas llevan incluidas como una especie de guía metálica que nos marca el camino, tanto el ángulo como la profundidad, a través del pedículo, para no irnos hacia la médula ni lesionar ninguna raíz. Todo esto lo hacemos con estricta monitorización intraoperatoria gracias al equipo de neurofisiología, que nos va a indicar si nuestra colocación de los tornillos es la que teníamos prevista o si nos hemos desviado un poco del camino, porque esto podría ser algo grave para nuestro paciente. Y así llegamos de esta imagen, que veis cómo colocamos estas guías sobre ya la columna de nuestro paciente. Comprobamos que es la misma imagen que tenemos en nuestro fantoma, que lo tenemos al lado, y ya pasamos a perforar, por decir de alguna forma, a taladrar los pedículos del paciente para poder colocar los tornillos que veis en la imagen del medio. Y una vez colocados todos los tornillos, hacemos nuevamente controles exhaustivos con neurofisiología, vemos que están correctamente colocados y una vez que tenemos esa seguridad, ya pasamos a las maniobras de desrotación de la columna. Otra vez después hacemos el control neurofisiológico para ver durante la desrotación cualquier maniobra que la médula de nuestro paciente no sufre. Si estamos contentos, ya lo dejamos así, que está mucho más recto que antes, y aquí os hemos puesto un ejemplo de un caso clínico. Esta chica de 16 años presenta estas curvas. Tenemos un COP de la torácica de 48 y de la zona lumbar de 34. A esta chica le hemos hecho la prueba del bending porque queremos saber si nuestras curvas se reducen o no. La curva torácica hemos visto que no se reduce por debajo de esos 25 grados, entonces la curva torácica para nosotros es estructural. Sin embargo, la curva lumbar sí vemos que reduce por debajo de los 25 grados, entonces la curva lumbar no tendríamos que tocarla. Y así ese control postoperatorio, este es el inmediato de esta chica, donde vemos la corrección y vemos que aunque no hemos tocado la curva lumbar, esta de forma como que ha seguido a la curva torácica y también está ya más recta, ¿no? A los 3 meses vemos que el COP de la torácica, que estaba en 48, ha pasado de 16 grados y el COP de la lumbar de 34 a 12.
Y en el perfil sagital, antes estaba esta paciente bastante hipocifótica, de hecho estaba clasificada como un lenque negativo por la hipocifosis, es un lenque tipo 1B. El perfil sagital también ha mejorado con nuestra corrección. Si os fijáis, tiene un poquito más de cifosis ya en la postoperatoria. Los tiempos quirúrgicos de toda la muestra en estos 10 pacientes fueron unas 5 horas de intervención. De media se instrumentaron 10 niveles. Estos pacientes precisaron, la mitad de nuestros pacientes, transfusión sanguínea. Al principio, los primeros días, tuvieron también la mitad de ellos alteraciones en el INR, aunque fue una cosa transitoria. Y también se inició el 50%, se inició tromboprofilaxis. No se tuvieron complicaciones intra ni postoperatorias. A los 2 días de media salieron de la UCI, al tercer día ya los ponemos a caminar y más o menos entre 5 y 6 días los pacientes se van de alta hospitalaria. Y esta tabla es un poco liosa, aquí lo que he querido resaltar son los ángulos COP que tuvieron todos estos pacientes en el preoperatorio y, disculpad, más a la derecha vemos los ángulos COP que tuvieron en el postoperatorio inmediato. Esto es un poco lioso, por lo tanto hemos puesto los porcentajes de reducción. Sigue siendo lioso, por lo tanto, resumiendo, las curvas torácicas estructurales tuvieron una reducción de su ángulo en el postoperatorio del 61%. Las lumbares, que si os fijáis no se instrumentaron casi ninguna, porque ninguna fue estructural, menos de un caso, también, a pesar de que no las hayamos tocado, también se redujeron un 57% y la curva torácica proximal del 31% también. Estos resultados vimos que se mantuvieron a corto o medio plazo a los 3 meses de forma significativa e incluso al año nuestras curvas torácicas mantuvieron una reducción del 57% y las curvas lumbares del 45%. Pero no todo es ver la radiografía, sino también es importante cómo se sienten nuestros pacientes con esto. Y la verdad es que los resultados son satisfactorios, son muy satisfactorios a nivel de la actividad física que hacen los pacientes y también si presentan o no dolor. La gran mayoría, la verdad es que están muy contentos. Esto se superpone un poco con la bibliografía que hay al respecto. La gran mayoría, el 85% de los pacientes que se someten a este tipo de cirugía en otros centros también están muy satisfechos con los resultados y lo que hemos comentado en lo que consiste, ¿no?, la artrodesis selectiva de fusionar solo una parte de la columna y no todas las curvas que tenemos, pues también tiene esa corrección espontánea en la curva lumbar que se ha comentado antes en varios artículos que aquí presentamos, entre ellos el doctor Lenke. Como conclusión, es un procedimiento muy complejo, que, como hemos presentado, requiere de muchísimos profesionales y de muchísima gente incluida. El tratamiento debe ser individualizado para cada paciente y cada curva, y la instrumentación selectiva es igual de eficaz y reduce además la morbilidad de nuestros pacientes, de no fusionarle toda la columna. Pensamos que nosotros de momento estamos teniendo buenos resultados que son superponibles con lo que he comentado de la literatura, también gracias a esa exhaustiva planificación que tenemos, pero es verdad que todavía es un número reducido, que tenemos que seguir haciendo muchos casos para tener un seguimiento más amplio y bueno, la curva de aprendizaje siempre está ahí, pero a pesar de todo esto todavía no hemos tenido ninguna complicación. Esta es la bibliografía. Esto solo es parte de este gran equipo, ¿no?, que hace todo esto posible. Y muchas gracias por esta atención. ¿Tiene alguna pregunta para ellos? ¿Alguna duda? ¿No? Enhorabuena, ha sido muy completa. Gracias. La de la misma. Claro que sí.